La crisis económica y la escasez se profundizan cada vez más para las familias cubanas, pero la apuesta estatal por el turismo y la inversión hotelera no se han detenido, incluso cuando el sector tocó fondo nacional e internacionalmente durante los momentos más tensos de la pandemia de COVID-19. Desde hace meses, el gobierno insiste en que el problema principal de la economía es la escasez de divisas y esta situación ha repercutido en los sectores productivos, la importación de alimentos, los combustibles y la energía eléctrica, los medicamentos, entre otros. Sin embargo, el Grupo de Administración Empresarial de las Fuerzas Armadas, dueño del 48% de la planta hotelera cubana, continúa construyendo hoteles con dinero nacional. Solo entre enero y marzo de 2022, el presupuesto destinado a este propósito ha sido 12 veces mayor que la inversión puesta en agricultura, ganadería, caza y silvicultura. Pero, ¿qué está pasando con el turismo en Cuba? ¿Cuánto se está gastando el gobierno en este sector? ¿Cuán sensata o no es esta decisión gubernamental para pasar por encima de todas las otras necesidades de inversión nacional? Repasemos brevemente los datos del turismo hasta 2022 y respondamos a esas preguntas. Según datos recientes de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, en plena crisis de todo durante 2021, de las inversiones totales del país, los servicios empresariales, actividades inmobiliarias y de alquiler, que es la categoría bajo la que se esconde la construcción de hoteles, absorbieron el 35.2% de toda la inversión del país. La agricultura, ganadería, caza y silvicultura apenas recibieron un 2.9% y la ciencia e innovación tecnológica, declarada hace poco como uno de los 3 pilares del gobierno de Díaz-Canel, recibió apenas el 0.7% del monto total invertido. Más específicamente, de las inversiones relativas a la construcción, estos servicios empresariales, actividades inmobiliarias y de alquiler representaron el 51.2% de toda la infraestructura construida. A la ciencia y la innovación solo se le dedicó un 0.5%, igual que a la depauperada industria azucarera, y la industria manufacturada un 13%, apenas 2 puntos más que el año anterior. Con tanta inversión en hoteles, Cuba llegó en 2022 a un total de 77.809 habitaciones, un 13% más que en 2021, según cálculos del economista Pedro Monreal. Pero esa planta hotelera incrementada va contra todo pronóstico de uso, porque ya antes de la pandemia, los índices de ocupación de los hoteles cubanos eran bajos, y entre 2009 y 2019, solo en 2016 la tasa de ocupación rebasó el 60%, dejando casi un 40% sin producir ingresos. En esta gráfica, confeccionada en 2020 por el economista Pedro Monreal, se puede apreciar cómo la tasa de ocupación de los hoteles cubanos entre 2006 y 2018, las barras verdes, apenas llega al 60%, y en cambio las inversiones en hoteles, la línea azul, ha crecido vertiginosamente. En 2022, según los últimos datos, que son de marzo, la tasa de ocupación hotelera fue de apenas un 13.9% y, según afirma Monreal, aún cumpliendo la utópica meta de 2,5 millones de turistas para este año, al país le sobrarían algo más de la mitad de las habitaciones. Esto es una actividad clave para nosotros porque además lo que marca el decrecimiento fundamental de la actividad económica del país fue llevar el turismo casi a cero. Y lo ratificó el ministro del Turismo ayer, mantenemos la meta, dura, pero la mantenemos y la ratificamos así, de recibir en el año el plan que hicimos de alcanzar 2,5 millones de visitantes. Estamos trabajando para eso. Es un factor clave en la recuperación de la economía de este año. Es un factor clave en el potencial de crecimiento económico, o sea, en el llegar a ese 4%, el turismo es esencial. No tenemos una fuente sustituta a esos ingresos. Pero la cifra de 2,5 millones de turistas es cuando menos utópica, porque entre enero y junio de 2022 solo han llegado a Cuba 682.411 visitantes, o sea, un 37.5% de lo que estima el gobierno para 2022. Pero para que se tenga una idea, en 2018, año de mayor cantidad de visitantes extranjeros al país, llegaron entre julio y diciembre, lo que faltaría para terminar este año,
el 47% de los turistas que se totalizaron ese año. Entre 2009 y 2019, años sin pandemia, la media de llegadas para el segundo semestre fue de un 44% de las llegadas totales. Y el gobierno pretende, en un entorno de crisis mundial y nacional, que en lo que queda de año lleguen nada más y nada menos que el 62.5% de su plan, o sea, más de un 18% por encima de la media de la última década. Nada extraordinario va a pasar en este año 2022, porque variables como el turismo, imposible llegar a la meta de 2,5 millones de turistas, cuando en un primer semestre se llegó apenas a medio millón de turistas, y con las condiciones que decía Tamara, es imposible hacer 2 millones en apenas 5 meses. Por lo tanto, imposible cumplir el plan de turismo por ninguna de las variantes. Difícil llegar a 2 millones en 3 o 4 meses. A esto debe sumarse la falta de turistas rusos, uno de los principales mercados del destino Cuba en los últimos años, y que debido a la aventura imperialista de Putin en Ucrania, que Cuba apoya por cierto, apenas están llegando a la isla. En 2021, mientras mercados como el canadiense o la comunidad cubana en el exterior se contraían a causa de la pandemia, y el turismo en general sumó apenas 356.470 visitantes, lo que representó el 7.5% de los que visitaron en Cuba en 2018. Cuba contabilizó más de 146.000 turistas rusos, cerca de 9.000 más que en el mismo 2018, que como hemos dicho, ha sido el año que más turistas llegaron al país, con 4.711.910 visitantes internacionales. Pero revisemos otra variable, el gasto por turista. El ingreso medio por turista en Cuba ha ido a la baja a medida de que entraban más turistas al país. Este indicador se calcula dividiendo los ingresos totales del turismo durante un año entre la cantidad de turistas que llegaron en ese mismo periodo de tiempo. Haciendo este cálculo, el ingreso medio por turista internacional pasó de unos $999 en 2008 a $619 en 2019. Los datos de 2020 y 2021 son confusos hasta ahora debido a los cambios estadísticos derivados de la unificación monetaria. Y además, la afluencia de turistas a Cuba tampoco fue considerable en estos años comparados con los anteriores. El profesor Pedro Monreal, que frecuentemente comparte análisis y datos del turismo en Cuba, ya desde 2020 aconsejaba que ante la bajada de turismo norteamericano, debido a las sanciones del gobierno de Donald Trump que aún persisten, era importante recuperar el turismo europeo, concentrado sobre todo en 6 países, que también bajaban los números de visitantes a Cuba. Los 6 países tomados para la gráfica fueron Italia, Alemania, Francia, Reino Unido, España y Rusia. Y demás está decir que Europa se enfrenta ahora a una posible recesión con un euro devaluado y con una inflación de toda la Unión Europea situada en su máximo histórico con un 8.6%, lo que repercute en una pérdida del poder adquisitivo de sus ciudadanos y evidentemente en la cantidad de turismo europeo que pueda recibir Cuba actualmente. Con todos estos datos en contra y a pesar de la acuciante necesidad de inversión en otros sectores como la producción de alimentos, la generación eléctrica, las producciones industriales y tanto más, el gobierno cubano parece seguir empecinado en el turismo como única vía de crecimiento económico del país. Y la pausa en la inversión hotelera que recomiendan varios economistas no parece asomar la cabeza. Desde el discurso oficial, la desconexión de la realidad o el empecinamiento cómplice sigue abundando en aras de justificar una apuesta inversionista que a todas luces no tiene sentido, y varios especialistas han aconsejado detener y reenfocar los recursos hacia otros rubros de urgente atención. En la información que ofrece la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, la inmensa mayoría de las inversiones estatales se concentran en hoteles, se concentran en el turismo, a pesar de que las tasas de ocupación, incluso en momentos de relativa estabilidad del turismo, eran considerablemente bajas. Estamos hablando de 52, 60%, una cosa así. Es decir, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Qué sentido tiene todo esto cuando tenemos una industria postrada con una gravísima obsolescencia tecnológica, con ausencia de recursos financieros,
También la población de la isla rechaza tanto hotel por todas partes, mientras los campos siguen improductivos y el déficit habitacional es, según datos oficiales, de alrededor de 900.000 inmuebles entre la necesidad de nuevas construcciones y las labores de rehabilitación. Pero gran parte de esta inversión es llevada a cabo por el Grupo de Administración Empresarial de las Fuerzas Armadas Cubanas, GAESA, un emporio económico que no rinde cuentas ni a la Contraloría Nacional de la República ni a la Asamblea Nacional del Poder Popular, por poner dos ejemplos, y que el gobierno no pierde oportunidad de elogiar y defender. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias se convirtieron en el más disciplinado y eficiente órgano de la administración del Estado. Se desarrollaron experiencias que posteriormente sirvieron al país como el perfeccionamiento empresarial con valiosos conceptos de la administración, la sostenibilidad, la eficiencia y el control, del cual nació el sistema empresarial de la FARC, que ha alcanzado notables resultados que tributan a la economía del país. Y no por gusto los constantes ataques al sistema empresarial de la FARC, constantes ataques para tratar de desacreditarlo, para decir que toda esa divisa se apropian los militares, que son para el aparato represivo de la dictadura. Una reciente investigación del Toque, que te recomendamos, abunda mucho más en qué es y cómo opera este pulpo monopólico en la economía cubana. En cuanto a la inversión hotelera, los dirigentes cubanos parecieron querer materializar el sueño de Batista o Lucky Luciano. En la década del 50, las familias adineradas cubanas, la dictadura de Batista y la mafia italoamericana de Estados Unidos planeaban convertir a Cuba en un paraíso de hoteles y casinos. 60 años después, el turismo es el segundo sector que más aporta a la economía del país y el gobierno cubano parece tener en planes algo semejante. O al menos seguir sumiendo al país en el San Benito de la monoindustria y continuar desaprovechando el potencial económico de profesionales formados por décadas que ante la imposibilidad de satisfacer sus necesidades mínimas emigran fuera de Cuba o deben cambiar a trabajos de menor cualificación pero con mejores ingresos. Gracias por tu atención, síguenos en Facebook, suscríbete a YouTube y si quieres apoyar nuestro trabajo, puedes regalarnos unas estrellas en Facebook o hacernos una donación a esta cuenta de PayPal para que sigamos haciendo videos como este desmonte. ¡Chao!